¿Cómo es posible que una madre le tenga miedo a su propia hija? Lo que vas a escuchar hoy no es una teoría de conspiración de Internet, ni un invento de la oposición. Esta es la historia real, cruda y sistemáticamente olvidada de Susana Higuchi y Keiko Fujimori. Un pacto de poder absoluto que terminó por destruir a una familia desde las entrañas de Palacio de Gobierno, y que hoy te va a congelar la sangre. Porque para entender cómo actúan los políticos hoy en día, primero tienes que saber de qué fueron capaces de hacerle a su propia sangre con tal de no soltar el poder. Retrocedamos a inicios de los años 90. Susana Higuchi era la primera dama del Perú, pero cometió el peor error que alguien podía cometer en ese régimen: tener dignidad. Susana alzó la voz y denunció públicamente la corrupción en el entorno de su esposo, Alberto Fujimori, señalando específicamente el desvío de ropa usada donada desde Japón. La respuesta del aparato de poder fue inmediata, fría y desalmada. Según las declaraciones que la propia Susana Higuchi dio años más tarde bajo juramento ante el Congreso de la República, fue secuestrada dentro de las instalaciones del Servicio de Inteligencia, inyectada con sustancias para adormecerla y torturada con choques eléctricos para obligarla a guardar silencio. Un infierno en vida dentro del propio palacio. Cualquier hijo o hija, al ver que su madre está siendo destruida, encerrada y maltratada, rompería el mundo entero para sacarla de ahí. Desesperadamente buscaría protegerla. Pero aquí es donde la historia da un giro escalofriante. Con apenas 19 años de edad, Keiko Fujimori tomó una decisión estrictamente calculadora. En lugar de ponerse del lado de su madre marchita y respaldar sus denuncias, decidió darle la espalda. Keiko aceptó el puesto que el régimen le había arrebatado a Susana Higuchi y se convirtió, con una sonrisa, en la primera dama más joven de la historia del Perú, caminando del brazo del hombre al que su propia madre acusaba de tortura. El Palacio de Gobierno se convirtió en el escenario de una traición familiar sin precedentes. Años después, tras la caída del régimen fujimorista en el 2001, Susana Higuchi confesó ante las comisiones investigadoras el terror psicológico que vivió. Llegó a declarar ante las cámaras y las autoridades que su propia hija, Keiko Fujimori, tenía una mirada fría, una actitud controladora y que le tenía un miedo profundo a lo que ella y su entorno eran capaces de hacer por mantener el control político del país. Susana Higuchi fue desplazada de su hogar, de su dignidad y de su rol de madre por su propia descendencia, sacrificada en el altar de la ambición política. La ambición por el poder ciega, pero en este caso, congeló el corazón de una familia. Por eso, la próxima vez que veas a los líderes de los partidos políticos tradicionales, a Keiko Fujimori y a sus aliados del Congreso, pararse frente a una cámara a hablarte de la familia, de la moral, de defender la vida y los valores del país, recuerda muy bien este pasaje de la historia peruana. Porque quien es perfectamente capaz de darle la espalda, callar y reemplazar a su propia madre en su peor momento de vulnerabilidad, no va a dudar ni un solo segundo en darte la espalda a ti, a tus derechos y a todo el país.